hermanos. Tito 2, del 11 al 15. Tito 2, del 11 al 15, por favor. Ahí, lo tenga la mano. Sí, hermana Araceli, por favor, si gusta, léalo del verso 11 al verso 15. Sí, la palabra de Dios dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. Había que hacer una profesión de fe y había que citar lo que Pablo dice en este pasaje: la gracia de Dios a la humanidad se ha manifestado. Verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios es Dios que no solamente se fijó en el pueblo de Israel, sino también en todas las familias de la tierra. A través de la promesa a Abraham, y con el tiempo, hermanos, nos damos cuenta de ese amor tan grande. Juan 3:16 lo corrobora cuando nos enseña y nos habla: porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, que dio su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál era el propósito de esa gracia de Dios? Esa gracia salvadora que le dice a Tito para los cretenses y las iglesias, y aún el Señor se expande. Esa gracia de amor de Dios. Por eso el pastor Tito tenía que enseñar una sana doctrina. La recomendación era: renuncien, diles, Tito, por favor, a los hermanos que renuncien a la impiedad y a las pasiones mundanas. Porque la iglesia, la gente de Creta, la característica era que también estaban sumidos en pecados, delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo. Dice el verso 12: renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. La pregunta es: ¿habrá gente mundana en la iglesia? ¿Habrá gente en la iglesia que todavía esté practicando sus pecados y delitos de la antigüedad, de la vieja vida? Me temo que sí, sí los hay. Cuando no se crece, cuando no hay madurez, cuando no hay un cambio de vida, nos engañamos a nosotros mismos. Y entonces la persona se convierte en una persona religiosa. Le gusta, está contenta. Mucha gente busca lo bueno del cristianismo. Y claro, también nosotros. ¿Y a qué me refiero con lo bueno? A aquello que le llamamos bendiciones. Yo vengo aquí, una vez alguien me dijo: yo vengo aquí para recibir bendición. O sea, al templo. Yo vengo aquí para recibir bendición, para que oren por mí. Yo recuerdo que había una persona que iba de vez en vez hace tiempo, y él siempre pedía que oráramos por él, y a mí me pidió varias veces que yo orara con él. Ore por mí, pastor, para que me bendiga el Señor esta semana. Y yo le hacía con gusto. Pero una vez yo le dije: oiga, pues véngase todos los domingos, y venga los miércoles, y venga aquí. No puedo, pastor. Ok, a lo mejor tenía trabajo. Pero ¿por qué se busca solamente esos aspectos a las personas y no realmente no renuncian a la impiedad y a los deseos mundanos? Es decir, es el aspecto religioso
en donde no hay un cambio de vidas, sencillamente hay el conocimiento de que Dios existe y está presente, pero no hay nada. Es decir, todavía hay una vida impía y con pasiones mundanas. Todavía. Entonces Pablo le dice a Tito, para vivir de una manera prudente, tienes que enseñar esa prudencia. Enseña la justicia, enseña la piedad y enseña el dominio propio, como dice aquí el pasaje. Entonces Tito tenía que enseñar esas cosas. Pensamos en ocasiones que ya la libramos o que algunos por default pues ya la libramos. No, hermano. En el cuerpo de Cristo, en la familia de la fe, muchos pueden estar batallando, o algunos, con ciertas cosas en su vida, en su vida y en esa característica especial de su propia personalidad. Yo recuerdo que hace tiempo, no sé, los hermano Romeo se acuerde, o hermano Gavino, o alguien, hermano Israel, que había un ministerio de hombres de valor, hace 15, 20 años. Y fue ese ministerio muy famoso, el ministerio, porque se empezó a haber reuniones en los estadios, en los grandes lugares, en los Estados Unidos. Y aquí en Monterrey, yo recuerdo de la iglesia que pastoreaba haber mandado a 2 varones a Monterrey para que estuvieran en el congreso, en el estadio de los Tigres. Entonces era, wow, todo eso. Y que llegaron los hermanos bien gozosos, prendidos y todo eso, y era algo tremendo, ¿verdad? Pero en las reuniones que teníamos locales de varones que empezó a haber en la Ciudad de México sobre Promise Keepers, hombres de promesas, que así se llamaba, nos empezamos a dar cuenta, y todos, y esto fue por las reuniones, que muchos de los varones que estaban ahí presentes tenían muchas luchas. Hablo de los varones, muchas luchas, muchas tentaciones, muchos problemas, y algunos de ellos en ese momento les cayó el 20 de lo que significaba una vida de santidad, una vida entregada al Señor. Algunos no lo habían comprendido para nada. Tenían problemas con el alcohol, tenían problemas alguno que otro con drogas, con la pornografía, con la lascivia, con las tranzas, y era un grupo. Yo recuerdo que nos reuníamos en la iglesia de Ansures, ahí en Polanco, en Anástasis. Allí eran las reuniones, y yo era jefe de un equipo, y así habíamos como unos 15 equipos. Era algo muy bonito, muy hermoso en ese tiempo. Pero nos dábamos cuenta cuando platicábamos y compartíamos que todavía la impiedad, los deseos mundanos, y como lo que dice Pablo, abundaba en el corazón de los varones. Ahora, ¿esto se da? Sí se da. Por eso Pablo le dice a Timoteo, a Tito, enseña a Tito la justicia, la piedad y el dominio propio. Y a eso se le llama carácter. Es carácter de vida. Y el carácter da formación a la persona, sin excepción. Dios quiere trabajar en el carácter nuestro. ¿Cuál era la enseñanza en general a lo que llevamos ahorita de Tito, del joven pastor Tito? Hay seis aspectos bien importantes que hemos visto, hermanos. En primer lugar, Tito les enseña a los cretenses que no atiendan a fábulas ni a mandamientos de hombres, capítulo 1, los primeros versos. Ese era un punto crucial. Pablo le dice que estas iglesias, estas comunidades, estos hombres, estas mujeres, checa que no anden en fábulas, en cuentos, en chismes, en filosofías huecas. Ten cuidado, enséñales la sana doctrina. En segundo lugar, Tito les habla a los hombres mayores y les dice que sean ustedes sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia.
capítulo 2, verso 2. En tercer lugar, Tito exhorta a las mujeres mayores. ¿Se acuerdan qué les dice a las mujeres mayores? Que sean, ¿verdad? Que sean reverentes y que no sean calumniadoras. Prudentes, castas. Prudentes, castas, no esclavas del vino. Así es. No esclavas del chupe, ¿verdad? Por ahí decía alguien, bueno, en alguna versión dice no de mucho vino. Aquí dice no esclavas del vino, porque sí se echaban sus alcoholes las mujeres mayores. Ahora, era parte de la cultura de los cretenses. ¿Recuerdan su profeta que dijo aquel hombre cuando lo cita Tito, es Pablo? Los glotones y perezosos, animales y malas bestias. Exacto, ¿verdad? Esa era la característica culturalmente de esa región, de ese lugar. Bueno, por eso es que la exhortación tenía que ir directa y era dura. Por eso a las mujeres mayores Tito les exhorta a que sean reverentes. 4, a las mujeres más jóvenes les dice, tienen que ser prudentes y llamen a sus maridos e hijos. Verso 4 y 5 del capítulo 2. Prudentes y llamen a sus maridos e hijos. Probablemente se les estaban viendo porque estas mujeres se levantaban en armas y no, hombre, agarraban parejo. Entonces Pablo le dice a Tito, háblales y diles que amen a sus esposos y a sus hijos. 5, a los jóvenes les dice que sean prudentes y ejemplos de las buenas obras. Capítulo 2, versos 6 y 8. ¿Ok? Dice, colócate tú en medio de ellos también como ejemplo. Y el punto 6, a los sirvientes que sean obedientes y respetuosos con sus amos. Verso 9. Entonces, estos 6 puntos, si se dan cuenta, hermanos, está abarcando Tito a toda la familia. La exhortación es a toda, desde el anciano hasta el más joven. Hasta el más joven. Entonces, necesitan ellos conocer la forma en que se deben de conducir en el pueblo de Dios, en la iglesia y fuera del contexto de la iglesia. La enseñanza de Pablo a Tito tenía que ser, más bien era una enseñanza fundamental, vital, para que entonces Tito la compartiera, lo que estaba oyendo de Pablo, lo que este hombre había aprendido. Recuerden que Tito conoce el mensaje de la palabra en Antioquía. Tito. Y algunos piensan, hermanos, fíjense, algunos eruditos piensan, es un pensamiento y es una idea o una hipótesis que Tito era familiar de Lucas. Fíjense, que era familiar de Lucas, que era posible que fuera familiar del médico amado Lucas. Entonces, interesante el asunto porque vemos las verdades que está enseñando Pablo a través de Tito y que debían llevarse a la práctica. El Señor le dice a través de Pablo que el cristiano se tiene que mover entre la gracia y la esperanza de Cristo. Tiene que practicar las virtudes humanas aguardando la manifestación de la gloria de Dios a través de Cristo. Dice la palabra, aguardando la esperanza bienaventurada, verso 13, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo está haciendo un recordatorio de que el Señor Jesucristo se va a manifestar una vez más en su segunda venida. Y por eso era importante que los cretenses conocieran la doctrina pura doctrina, la doctrina de los apóstoles y del Nuevo Testamento.
Obviamente no había el Nuevo Testamento como hoy lo conocemos, o sea, no estaba el canon de las Sagradas Escrituras en ese tiempo, pero sí ya se estaba dando, por ahí había un documento que se llamaba la Didache o la Didache, que eran los dichos de los apóstoles y algunos dichos de Jesús. No eran la Biblia, pero eran lo que habían recopilado, y eso se mantuvo como tradición oral. Y entonces ellos cuando enseñaban decían, como dijo Pedro, como dijo Juan o Jacobo, como ellos dijeron. Ahora, eran palabras de ellos. Cuando se da el canon de la Sagrada Escritura, se da mucho después, cuando se recopila, y entre ellos el libro de Tito. ¿Qué podemos ver entonces cuando valga la redundancia, cuando nos da un panorama en la palabra de Dios y nos dice que el Señor Jesucristo, una vez más, Pablo lo recomienda y lo enseña, se dio para redimir a los cretenses, y les recuerda que el Señor es Dios para todo el mundo, no solamente para el pueblo judío, no solamente para los cretenses en este caso, sino para todos, es la palabra de Dios. Por eso Jesús se dio para purificar a su pueblo de toda iniquidad, de toda iniquidad. Somos un pueblo dedicado a hacer el bien, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No se refiere al pueblo judío, hermanos, aquí, se refiere al pueblo cristiano. Aquí se refiere a la iglesia. Se refiere a la iglesia de Creta y nos abarca a nosotros. Un pueblo, el pueblo de Dios, que está hecho para buenas obras. Por eso la iglesia de Cristo es el brazo redentor, es esa institución que el Señor forma para hacer de bendición a las naciones. Cuando retrocedemos el tiempo y vamos al lugar del monte de los olivos, afuera de Betania, ahí donde Jesús da las últimas instrucciones acerca de la gran comisión, cuando dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso marca el corazón de los apóstoles y la gente que estaba alrededor. Y cuando vamos ya al tiempo de Pablo, 30, 40 años después de la crucifixión de Jesús, nos damos cuenta ya de comunidades de fe, de iglesias, de casas abiertas. En Creta ya se había predicado, ya había comunidades, y Pablo dice ahora la sana doctrina, a hablarles de Cristo, a hablarles de la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo le dice a Tito, esto habla, joven Tito, y exhorta, reprende con toda autoridad. Y aquí vemos la autoridad apostólica sobre un pastor. Reprende y exhorta con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Esto también le dice Pablo a Timoteo. Ahora, ojo, hermanos, Pablo discipuló y levantó gente. Esto es lo que siempre anhelamos en una iglesia. Miren, el mejor seminario es la iglesia local. Este es el mejor seminario. Y cuando en la iglesia local se levanta un Tito, un Timoteo, alguien más o más Titos y más Timoteos, a ellos les tenemos que dejar la estafeta, a ellos les tenemos que dejar el trabajo. Quien hace el ministerio es la iglesia. Los pastores estamos para entrenar, para discipular, para capacitar, pero la iglesia es quien hace el ministerio, quien lleva la obra de Dios hacia adelante. Por eso Pablo
le dice a Tito y a Timoteo, esto encarga a hombres fieles, tú vas a enseñarlo, tú no te vas a quedar allá, tú los vas a levantar, los formas y te vienes conmigo, porque vamos a seguir el trabajo misionero. Cuando leemos ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que Pablo estaba un tiempo aquí, discipulaba y se iba, estaba otro tiempo aquí con su equipo, discipulaba y se iba. Y luego decía, vayan ustedes, como en el caso de Tito, vayan a Creta. Y como en el caso de Aquila y Priscila, ¿verdad? Apolos, estaban en Corinto. Posteriormente, por ejemplo, Juan el apóstol, es quien regresa a Éfeso ya a la edad de 90 años, ya muy anciano, y regresando a Éfeso, él pastorea la iglesia después de haber estado en Patmos, de haber estado también en Éfeso, y él termina su ministerio en esta iglesia. Pero ya había muchas iglesias, hermanos. El Imperio Romano había sido invadido por iglesias. Recuerden que los judaizantes ahí en Hechos capítulo 17 y 18 dicen, estos que vienen a trastornar o que están trastornando el mundo, refiriéndose en Tesalónica a Pablo y a su equipo. Estos están cambiando el mundo, por eso los judíos estaban celosos, hermanos, los judaizantes. Y Pablo tiene que ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, a predicar el evangelio. No a todos los lugares fue. Recuerden que más adelante el Espíritu Santo le prohibió al apóstol ir a Bitinia. Dice que pasó de largo por Frigia y se siguió hasta Macedonia. Esta era la obra del Espíritu Santo. Hermanos, cuando uno lee estos libros, las cartas pastorales, nos damos cuenta acerca de cómo es la institución, cómo es la iglesia. ¿Por qué la iglesia tiene pastores? ¿Por qué la iglesia tiene diáconos? ¿Por qué la iglesia tiene oficiales, maestros? ¿Por qué la iglesia tiene una estructura sencilla pero práctica para funcionar? Porque este fue el modelo. El modelo de culto que nosotros tenemos en la iglesia local es el modelo de la sinagoga. En la sinagoga se abría el libro, el rollo, se leía el Antiguo Testamento, se oraba, se daba gracias a Dios, se cantaba un salmo, ¿verdad? Y después se comentaba la palabra, se predicaba y nos despedíamos. Ese es el formato. Ahora las cosas han cambiado, pero lo práctico continúa ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque eran las reuniones no en templos, eran en casas, ni siquiera en las sinagogas. Pablo sí se metía a las sinagogas. Pablo y otros más se metieron porque eran judíos y podían y tenían la autoridad para hablar y enseñar, y hasta le decían, quédate Pablo aquí con nosotros. Y sigue hablando, y había convertidos, pero la estrategia de crecimiento fue en las casas de los hermanos. Por eso su casa, nuestra casa, pues debe ser de bendición para que otros conozcan a Cristo. No es que se levante un templo ahí, no es que se vaya a formar una iglesia ahí, sencillamente es que ahí deben oír la palabra de Dios. Este era el plan de Pablo, y Tito estaba ahí entre los cretenses, y Tito estaba hablando, predicando la sana doctrina. Esto es lo que tienes que enseñar, Tito. Exhorta y reprende, predica y defiéndete de los malos maestros. Hazlo con toda autoridad. Pastor. Sí, hermana. Yo cuando escuché de la palabra entre los cristianos, la primera vez que leímos la palabra y todo fue en la casa de la hermana Ceci. Ahí iniciamos la hermana Tere. La hermana Tere, la hermana Blanquita la conocía ya ahí en la iglesia. Pero nos reuníamos en casas, en las casas, se cambiaban las casas. Un día era una, a la semana era otra y así. Sí, hermana, gracias. Y aquí está el fruto. Este es el fruto. Sí. Las casas tienen que servir para hablar. Por eso siempre he dicho que nuestras casas
deben ser un pedacito de cielo, porque si no es un pedacito de cielo, es un pedacito de infierno, y no debe ser así. Nuestras casas, cuando dijo el Señor, voy pues a preparar una casa, una morada para ustedes, estaba diciendo, visualicen lo que les espera cuando ya no estén en la tierra, pero disfruten lo que tienen en la tierra y aprovechenlo bien. Por eso hace un momento hablábamos acerca de la sonrisa, ¿no? De la alegría. ¿Para qué andar tristes en estos tiempos? ¿Por qué andar enojados? Hablábamos de Jonás, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué te enojas, hermano o hermana? Es que me enojo porque no llovió y iba a llover, ¿verdad? Es que me enojo porque hoy hace un calorón de los mil diablos y no aguanto el calor y me hicieron enojar en el banco de acá y allá, ¿me entienden? Ujú. Dicen los estudiosos que de vez en vez debemos hasta reírnos de nosotros mismos, ¿no? Porque le damos gracias a Dios que tenemos vida, Amén. escuchamos, que vemos, que reímos, que pues aunque necesitamos lentes, hermanos, pero nos los ponemos y podemos leer la palabra de Dios, podemos escuchar un audio, podemos tomar un cafecito, todavía, hermanos, gracias a Dios. Esto es bendición de Dios. ¿Qué estamos haciendo? El ministerio que les toca a ustedes, a nosotros, a la iglesia, orar, interceder, clamar a Dios. El otro día le veía yo algo, un escrito de un hombre que decía, a nosotros no nos compete hablar en contra del gobierno y hacer marchas y estar en contra del homosexual, del abortista, de esto y de aquello. No, el pueblo de Dios, como nos enseñó la palabra, si mi pueblo se humilla, oraren y buscan mi rostro, yo oiré, yo les bendeciré, yo les sanaré. Pero el Señor quiere que el pueblo esté clamando a Dios. Quiero terminar con esto, hermanos, acerca de la oración. Y dice así, para recordarlo nuevamente. Dios ha elegido moverse a través de nuestras oraciones para hacer grandes cosas que no sucederían de ninguna otra manera, sino solamente a través de la oración. Amén. Cuando buscamos la presencia de Dios, Él nos da luz para el camino que tenemos por delante y nos revela sus propósitos. A mucha gente le cuesta pasar tiempo en oración porque cree que Dios quiere que haga algo. Es decir, tenemos el concepto de estar siempre haciendo algo, o sea, estar en actividad. Sin embargo, la Escritura nos muestra muchas veces que orar es hacer algo. Amén. Es hacer algo. Cuesta trabajo entenderlo porque estamos acostumbrados que hacer es tener actividad física que traiga beneficio y estar sentado o arrodillado adorando o orando lo contemplamos como algo inactivo. Es decir, cuando tú vas a tener tu comunión, te sientas, abres la palabra y oras, esto no lo vemos como una actividad que va a tener resultados, sino como algo inactivo. Entonces, ¿qué significa la oración? La oración es hacer. Cuando una persona dispone su corazón a estar en la presencia de Dios en oración, está haciendo, es decir, está trabajando. Amén. ¿Sí? Tomando la decisión de hacer el mejor espacio, la mejor actividad que puede existir en la vida del hombre. No es pérdida de tiempo, es todo lo contrario. La Escritura nos muestra muchas veces que orar es estar trabajando en la brecha, hablando con Dios, aprendiendo a estar quietos y aprender que el Señor está obrando siempre su perfecta voluntad en nosotros. Debemos aprender a caminar al paso de Dios. Caminar al paso de Dios no excluye la acción. Oramos y esperamos y luego actuamos.
Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Nehemías, que él oró, él esperó y él actuó. La oración es una acción de la clase más importante porque le da a Dios la prioridad que Dios merece. Lo que implica vivir día a día en relación con Él. Lo que hablábamos hace un momento, 1 Tesalonicenses 5:17. La oración transforma y el gozo de vivir es una realidad. Dios se mueve a través de la oración de su pueblo. Sigamos orando y busquemos su presencia. 2 Corintios 7:14. Así es de que la oración, hermanos, es hacer. Es trabajo. Cuando nos ponemos a orar, estamos trabajando en la obra de Dios. Amén. No tengamos el concepto de que se la pasa orando, no hace nada. No, está trabajando. Entonces, la oración es hacer, hermanos. Pablo y su gente eran hombres de oración. Lo colocaban delante de Dios. Y Tito fue un joven pastor formado por Pablo y las iglesias mismas, en donde él estuvo ahí, predicando la sana doctrina, animando, exhortando, ¿sí? Reprendiendo con toda autoridad a esta gente que necesitaba el amor de Dios. Y así, hermanos, en nuestros tiempos, hay gente que necesita oír la sana doctrina. Usted y yo tenemos que hablarle y decirle, enseñarle la sana doctrina de la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. Ser cristianos, ser exigentes o ser exigidos por Dios, pero siempre al ser exigidos por Dios, como lo fue con Jonás, trae bendición, porque Dios sabe lo que hace con nosotros. Vamos a orar en esta hora, vamos a dar gracias en esta tarde, hermanos. Que Dios bendiga su palabra y que Dios nos ayude en estos tiempos a permanecer firmes en oración. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú estás con nosotros. Bendito tu nombre. Nos enseñas a través de la palabra. Nos indicas, Señor, lo que debemos hacer. Como hemos leído el día de hoy, no tenemos que pasar más allá del tiempo al estar enojados. Es parte de la vida, Señor. Es parte de la reacción, el enojo. Pero, Señor, tú has dicho inclusive que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino aprendamos a ver la vida como tú quieres. Y no solamente a verla, sino a experimentarla y a gozarnos, porque el simple hecho de reconocer que somos salvos por la fe en Cristo Jesús es lo mejor, lo más hermoso que un ser humano puede experimentar. Señor, gracias por ello. Padre, gracias por tu palabra, porque nos recuerda que aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y así como lo enseñabas a través de Timoteo, para que este hombre exhortara y animara a la iglesia, a ti también a nosotros, para permanecer firmes en estos tiempos difíciles. Bendice, Señor, aquí a tus hijas, a tus hijos en esta reunión, y nosotros no claudicamos. Oramos, clamamos a ti, doblamos nuestras rodillas, no solamente para que nos bendigas, sino para que, Señor, tu misericordia, que es mejor que la vida, Señor, alcance a otros para Cristo. Hemos puesto delante de ti las actividades de este fin de semana, de la otra semana, los eventos evangelísticos con los jóvenes, los niños. Señor, bendice las reuniones plenarias en León, Guanajuato, de la Convención Nacional
Y Padre, bendice a nuestra iglesia, está en tus manos. Aquí estamos, Señor. Gracias. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues ánimo, hermanos y hermanas. Dios les siga bendiciendo. Lean, por favor.